Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Papilio. Hoy tenemos un episodio un poco distinto a lo que hemos hecho, ya que hemos estado hablando en los anteriores temas acerca de la conservación, la divulgación, un poquito acerca de los temas que hemos estado que están en la actualidad, como es los murciélagos y el COVID, entre otros temas, amigos. El día de hoy tenemos una dinámica diferente y eso es lo que nos gustaría también empezar a hacer en el podcast de Papilio, que es hablar un poco del impacto ambiental, el impacto ambiental que está alrededor del país, que se está generando. Y para este episodio, amigos, ya lo saben que siempre está acompañándome en estos podcasts, mi estimado amigo Sergey Santamaría. Hola, hola, buenas noches. Es un gusto estar aquí de nuevo, listo para platicar y pasar un buen ratito. Así es, amigo, pues lo que venía mencionando, que trataremos de hacer los martes de conservación y trataremos de ver si podemos integrar los viernes de impacto ambiental. ¿Qué te parece esta Ujú. idea? Pues sí, está muy bien porque ambos sectores son necesarios, ambos sectores se tienen que evaluar y pues es en vísperas de un mejor manejo de los recursos. Así es, amigo, y pues todo pensaríamos que fuera bonito, ¿no? Que todo fuera conservación, que todo fuera el cuidar, el decir que todo está bien, pero también está la otra cara de la moneda, que hay que decirlo, a muchos no les gusta el impacto ambiental porque sabemos que es un tema muy fuerte, que es un tema de ir en contra de nuestra biodiversidad a veces, pero también creo que tiene que ver mucho el tema de cómo se están haciendo las cosas, de cómo es la situación en el país, que se omiten muchas cosas. Bueno, yo es lo que he visto, amigo, espero y podamos estar integrando también a los compañeros que nos ven, a los radioescuchas que nos ven en este tema que es el impacto ambiental. Sí, sí, pues obviamente si hay impacto va a haber conservación porque el impacto es el que puede causar esa degeneración de la biodiversidad, etcétera. Entonces también es algo que se tiene que ver y no pues hacernos los ciegos, es algo que pasa y también nosotros podemos hacer conservación a través del impacto, ya sea ayudando a mitigar los efectos. Bueno, eso ya lo iremos viendo, a reducir los efectos, pero lo iremos explicando. Entonces no puede existir una si no existe la otra. Así es, amigo, así es. Y este es un impacto diferente que es causado por actividades o proyectos que se llevan a lo largo del país. Pero bueno, amigo, yo creo que podemos integrar ya la presentación como lo hemos hecho anteriormente, Ujú. pero sin antes quisiera invitar a nuestros amigos a que nos sigan en nuestras redes sociales, le den like a la página, que es Papilio Consultoría y Gestoría Ambiental en Facebook, como lo tienen acá atrás, también en nuestra página de YouTube, que es donde se está generando el contenido, y también en nuestro canal de Spotify, que Spotify. ahí lo pueden escuchar Ujú. si están haciendo tareas, si están haciendo trabajo y quieren escuchar algo diferente, ahí también nos pueden escuchar. Pues bueno, amigo, vámonos de lleno al tema del día de hoy, que hoy vamos a dar la introducción al impacto ambiental. Vamos. Y bueno, amigos, pues ya tenemos aquí nuestra presentación que nos va a servir de apoyo, que nos va a servir para estarlos guiando, para los que nos estén viendo en YouTube y para los que nos estén escuchando, trataremos de ser muy descriptivos para que igual puedan imaginarse y pues también puedan pasar a ver más adelante la presentación que les estamos pasando. Y bueno, amigos, pues comenzaremos este capítulo diciendo qué es el impacto ambiental. El impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o la naturaleza. Ambos pueden causar un impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental, o EIA por sus siglas, evalúa el daño que podrían ser provocados por obras o actividades que se encuentren en etapa de proyecto, que podrían generar impactos potenciales o sea, que no han sido Que no ahí han sido iniciadas. iniciadas exactamente, que están apenas en proceso de planeación.
Amigo, ¿nos Sí, quisieras platicar un ujú. poquito la tablita que está aquí abajo? Sí, pues primero también hay que tener en cuenta que no solo el hombre es el causante de, pues, del impacto ambiental, también la naturaleza en sí mismo tiene pues catástrofes que afectan al medio ambiente, ya sea un huracán, la explosión de un Volcán. volcán, un sismo, todos esos son factores que pues impactan el ambiente, ¿eh? Así es. Pero ahora la evaluación de impacto ambiental evalúa los daños que podrían ser provocados por obras que realiza el hombre, porque pues evaluar o estar, bueno, esta evaluación se hace antes de que se realice el proyecto, entonces no podemos saber si va a haber un huracán o si va a haber alguna explosión, entonces pues no se puede evaluar ese daño. Entonces hay distintos tipos de impacto. Por ejemplo, hay impacto positivo o impacto negativo. Bueno, se divide en varias partes. Un ejemplo de impacto positivo podría ser, como lo habíamos mencionado, en la... Bueno, estos pueden ser ya en sí el proyecto terminado o en alguna etapa del proyecto. Y, por ejemplo, el positivo que ya lo habíamos mencionado en los incendios forestales, pues puede ser, no sé, la quema de la hojarasca para que esto ayude a la germinación de las semillas que caen de los pinos y no encuentren con esa capa de hojarasca, ¿no? Eso le ayudaría al medio ambiente. Ahora, uno negativo, pues puede ser cuando hay alguna pérdida del suelo, que se erosiona por la pérdida de vegetación, esto causado por el proyecto que se va a realizar o por alguna de las fases del proyecto. Ahora puede ser directo o indirecto. Directo podría ser que se remueva, bueno, una de las partes del proyecto es que se remueva completamente la capa vegetal y ahí está directamente el impacto, ¿no? Ahí se está perdiendo esa capa de vegetación. Y uno indirecto, que por esa remoción de vegetación, pues obviamente va a haber menos infiltración en el suelo, los animales ya no van a llegar, entonces se podría hacer un impacto indirecto por el impacto directo que fue la remoción de la vegetación. También puede ser acumulativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en los procesos de la realización del proyecto, pues se puede estar utilizando cierto material o ciertas cosas que van a estar dañando y dañando y dañando y dañando y se va a ir acumulando, acumulando, acumulando en el medio ambiente. Esto, un ejemplo podría ser la utilización del mercurio en la industria minera. Ahora, sinérgico quiere decir que es la unión de varios impactos que pueden resultar en un impacto mayor de lo que son cada uno por individual. Por ejemplo, si tenemos un proyecto en donde va a haber ruido, en donde va a haber contaminación, en donde va a haber pérdida de vegetación, pues todos estos pueden hacer una sinergia para ocasionar un impacto mayor de lo que podría ser si solo hubiera ruido o si solo hubiera contaminación o si solo hubiera pérdida de vegetación. También en la parte residual es en la que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación. ¿Qué son las medidas de mitigación? Las medidas de mitigación son cuando es inevitable que realices algún impacto. Por ejemplo, si hay 100 árboles y haces tus evaluaciones y descubres que si no quitas, bueno, que no necesitas quitar necesariamente esos 100 árboles, sino con que quites 10, tu proyecto va a ser viable. Entonces, esa es una medida de mitigación y un ejemplo podría ser eh, la contaminación del suelo, que se trata con bioremediación, pero aún así sigue contaminado porque es el residuo y ya aplicaste una medida de mitigación, pero aún ahí sigue estando ese impacto, ¿no? Así es. Eh, ¿Quieres agregar algún amigo o vamos bien? No, vamos bien, amigo. Yo creo ¿Vamos que nos bien? estás explicando muy, muy bien. Ok. Bueno, ahora otro que puede ser temporal o permanente. Temporal que es, por ejemplo, la emisión de ruido por alguna maquinaria que está entrando, algún camión o lo que sea, o la contaminación de ese camión, pues es un proceso que es temporal, no siempre va a estar allí. Pero, por ejemplo, uno permanente, que es la pérdida del suelo o la erosión del suelo, ese es muy difícil que se recupere, entonces Así es. podría ser permanente.
Ahí, para que nos imaginemos, Eh, es la implementación de una infraestructura que ya no la vas a quitar. Un ejemplo muy claro, las carreteras. La carretera, remueves la vegetación y vas a poner el asfalto, y en el asfalto pues, no van a crecer las plantas. Ese es un ejemplo de esto. Ujú. Ahora también se puede dividir en reversible o irreversible. Por ejemplo, reversible podría ser la remoción de la vegetación, pero se queda así. Entonces, a través de un proceso en cuanto a la ecología, que se llama sucesión ecológica, Así es. primero llegan ciertas plantitas que vuelan por alguna semilla del viento. Por lo regular, estas plantitas son pues, de vida corta, se reproducen fácilmente, pero pues como que siembran la semillita para que ya después ahí venga otras plantas que ya duran más y así sucesivamente hasta que se pudiera llegar a recuperar lo que había antes de que lo quitaran, pero esto es a través de, pues, de muchísimo tiempo, ¿no? Y ahora un impacto irreversible podría ser precisamente uno también como el que habíamos comentado, de poner una carretera y pues ya nunca va a cambiar eso, a menos de que quites la carretera Así y es. pase todo este proceso de la sucesión ecológica, pero pues sería muy difícil. Y pueden ser continuos o periódicos. Continuo es, por ejemplo, un impacto es que pues una presa que va a estar ahí y pues va a detener el cauce del río y va a estar continuo y continuo y continuo y pues hasta que se llegara a quitar la presa, pues ya va a continuar el río, ¿no? Y uno periódico es igual a la utilización de la maquinaria en algunos horarios determinados, Así que es. no es constante, pues. Ujú. Y pues creo que ya serían todos. Ahora, la ley, bueno, hay una institución, bueno, hay un marco jurídico que es el que marca qué es el impacto y cómo debe de estar ordenado para su mitigación, para su buen manejo, etcétera. Y todo esto está plasmado dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que indica de manera general las obras o actividades que pueden causar un desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en esta. Así es, la LEGEPA es el instrumento jurídico que nos Ujú. guía y que nos menciona cuáles son precisamente como tú lo decías, amigo, los proyectos, obras, bueno, las obras o actividades que van a generar un impacto o un desequilibrio en los sistemas ecológicos. Y ahí nos mencionan, nos definen desde qué es el impacto ambiental, los diferentes tipos de impacto ambiental, las manifestaciones de impacto ambiental. Ahora sí que son las reglas que debemos de seguir para poder generar una manifestación que la estaremos hablando más adelante. ¿En qué obras hay que realizar Sí, estudios de impacto ambiental, amigo? pues en realidad son en muchas, muchas, muchas Son muchísimas. y pues seguro todos las hemos utilizado, todos hemos utilizado una carretera, un gasoducto, bueno, no directamente, pero sí un producto derivado, ¿no? De un gasoducto, de un oleoducto, eh, de la industria de la siderurgia, de alguna presa, bueno, esto es de diseño de obras hidráulicas, de la minería, de las cementeras, Así es. y en la siguiente, bueno, Que de esos son hecho, algunos ejemplos. Ajá. así es. Que de hecho todos nos hemos visto beneficiados por este tipo de proyectos, sea directa o indirectamente, y no porque no hayamos usado una carretera, porque no quiere decir que no causan un impacto. Todas causan un impacto a pesar de los beneficios de los servicios que nos brindan para su construcción, para su operación. Están generando un impacto sobre los ecosistemas, que de hecho esto es lo que tratamos de decirles, que estos proyectos, aunque estén cerca de nuestra casa o estén lejos de nuestra casa, nos benefician, pero también nos perjudican, y trataremos de desarrollar esta parte a lo largo de este tema. Sí, así es. Pues, aunque a veces se vea feo, ¿no? Que pues cortaron un cerro, que tiraron ciertos árboles para realizar una carretera,
pues en realidad, si no estuviera esa carretera, pues tal vez no podría llegarte comida a tu casa, ¿no? Así es. Si la hicieron una, no sé, escarbaron para buscar cierto material que es necesario para la producción de cemento, pero pues también tu casa está hecha de cemento, ¿no? O sea, sí son factores que pueden afectar al ambiente, pero pues también son necesarios y pues convivimos con ellos día a día. Así es, amigo. Platicando ya, pues, ya para pasar al siguiente, pues todos hemos viajado por una carretera, por un camino. La energía que nos llega a nuestra casa, no sabemos, a lo mejor y llega de una fuente hidráulica, ¿no? Como son Ujú. estas Las industrias que generan termoeléctricas. las termoeléctricas, Ujú. precisamente, el oro que tienen nuestros celulares, que también necesitan para su funcionamiento, pues sale de alguna minera, y pues directamente o indirectamente nos vemos beneficiados de este tipo de proyectos que pues generan un impacto, y conocer este tipo, que le demos un sentido a cómo nos llega el servicio, cómo nos llega el producto desde el origen, ¿no? Que es parte de lo que hablábamos en el podcast y en el video pasado. Amigo, esta diapositiva que nos muestras nos Ujú. dice los proyectos que generan un impacto en el ambiente. Así es, son la lista completa. En la diapositiva anterior solamente pusimos algunas imágenes, pero esa es la lista completa que la Semarnat recomienda, que deben de ser evaluados mediante una evaluación de impacto ambiental, una EIA, como ya lo mencionó. Ahí por si quieren detenerle o si quieren ponerlos en pausa para que los vean cuáles son todos, bueno, todos los que son. Así es. Y de hecho está en la página de internet de Semarnat. Trataremos de ponerlo en la descripción o en algún comentario, ya sea de Facebook o en la descripción de este video. Por si tienen la curiosidad, por si ustedes saben que hay algún proyecto que está cerca de su casa y no saben si pueden intervenir, de qué manera pueden intervenir, de qué manera pueden emitir alguna opinión, que también se puede dar una opinión, que también la diremos más adelante, es muy importante. Y que también conozcamos de cómo se origina y cómo es que se hacen este tipo de proyectos, porque no salen de la nada. Y si al día siguiente yo me despierto y afuera de mi casa están preparando el terreno para construir una carretera, no es que se le ocurrió al ingeniero, se le ocurrió a los que están yendo a trabajar en poner la carretera, no, sino es que lleva un proceso, y parte del proceso es eso, que tenemos que generar los permisos correspondientes, y uno de ellos es ante la Semarnat, que es una manifestación de impacto ambiental, que de hecho es de lo que ahorita vamos a hablar. ¿Qué es una manifestación de impacto ambiental? Pues bueno, una manifestación de impacto ambiental es un instrumento de la política ambiental que tiene un objetivo de prevenir, mitigar lo que tú hablabas, amigo, y restaurar Ujú. o compensar los daños ambientales, así como Ujú. la regulación de las obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos al ambiente y a la salud humana. Como a la salud humana, pues yo creo que, como tú ya lo dijiste, emisión de ruido, emisión de humo, algún impacto que pudiera tener hacia nosotros, que llegara a caer un aceite a nuestro terreno y nosotros cultivamos ahí, ya nos comimos lo que cosechamos y ya nos enfermamos. Eso es algunos ejemplos de lo que podría ocasionar, y por eso podría ser un daño a la salud humana. ¿Nos quisieras hablar un poquito más, bueno, del segundo punto, amigo? Sí, sí, solo para mencionar del punto anterior que, por ejemplo, prevenir, dice, tiene el objetivo de prevenir, mitigar y restaurar. Por ejemplo, en el punto de prevenir podría ser que, pues, si tu proyecto pasa y no es necesario, bueno, mediante la manifestación de impacto ambiental no es necesario tirar ningún árbol, pues ahí estás previniendo remover ese tipo de vegetación, ¿no? Pues ahora mitigar es lo que ya había comentado, de que si tienes 100 árboles y solo con tirar 10 funciona, pues es perfecto. Y restaurar es que si ya no hay ninguna otra opción, tiraste esos 100 árboles, pues ahora debes de restaurar esos daños que ocasionó tu proyecto y podrías replantarlos en algún otro lugar o hacer alguna obra equivalente al daño que ya causaste. Así es, yo nada más para complementar la parte de mitigar, Ujú. yo mencionaría que es claro que pongamos, si sigamos por la línea de las carreteras, tú cuando pones una carretera, tal vez
eh, es un tramo ya determinado en el cual hay plantas, hay vegetación, pero también hay fauna. Entonces, la parte de mitigar es, vas a quitar X número de hectáreas de árboles, entonces lo que debes de hacer, esas mismas, y de hecho te lo dicta la ley, si vas a quitar 10 hectáreas, tienes que volver a plantar otras 10 hectáreas, que bueno, que ahora te dice que por 3, entonces tienes que plantar 30 hectáreas para mitigar el impacto, para mitigar que quitaste 10 hectáreas de árboles que a nosotros nos generan oxígeno. Bueno, pues ahora tienes que poner 30 hectáreas para recuperar ese impacto que tú ocasionaste en ese lugar. Ojo, no es en el Así mismo es. lugar, es en un lugar distinto, pero el chiste es mitigar ese impacto. Ujú, así es. Por ejemplo, si ya tenía cierta producción de oxígeno y los quitaste, pues ahora debes de poner el triple de ese oxígeno que se produce a través de los árboles. Así es, Y amigo. ahora, ¿qué es? Pues es un documento que es un estudio técnico-científico con sus estudios estadísticos, con bibliografía, con, bueno, con varias cosas que indica los efectos que puede ocasionar una obra o actividad sobre el medio ambiente. Es lo que estábamos mencionando, que puede ser un proyecto que va a afectar al medio ambiente. Y señala las medidas preventivas que podrían minimizar dichos efectos negativos producidos por la ejecución de las obras o actividades. Este estudio permite evaluar la factibilidad ambiental para la ejecución de los proyectos. ¿Qué quiere decir factibilidad? Pues si ese proyecto es viable para el medio ambiente o si no es viable dependiendo pues del tipo de la obra, de todo lo que quieren hacer, de todo lo que podrían llegar a quitar o contaminar o erosionar. Esta manifestación se encarga de evaluar si ese proyecto es viable o de plano no, pues no pasa, ¿no? O sea, si va a afectar mucho, no tiene caso, ni aunque mitigues todo lo que quieras, no se va a poder hacer porque no es viable. Así Entonces, es. para esto nos sirve la manifestación de impacto ambiental y hay de dos, bueno, hay dos opciones. Puede ser regional o particular, que ahorita las vamos a estar mencionando cada una. Y nada más para complementar en la parte de técnico científico, Ujú, es el conjugar el conocimiento de distintas áreas, como lo pueden ser biólogos, ingenieros, agrónomos, hasta cartógrafos, porque se tienen que sociólogos. hacer mapas, Ujú, sociólogos para la parte de las poblaciones. Ahorita está muy en boca para estos proyectos la participación social, la participación indígena, que es importante. Entonces es conjugar el conocimiento de distintas áreas y de distintos profesionistas para hacer mejor el trabajo, ¿no? Que quede más completo y que quede, eh, pues sí, que se haga de la mejor manera. Y bueno, comenzaremos lo que tú mencionabas, que hay dos manifestaciones, dos modalidades. modalidades, que es la modalidad regional y la modalidad particular. Ujú, La modalidad regional son aquellos proyectos que podrían causar un impacto mayor por los objetivos que quiere llevar este proyecto, esta actividad o actividad de proyecto, en el cual pues casi ujú, siempre por sus magnitudes, como ahorita lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo un ejemplo muy bueno son las carreteras, ya que son muy amplias y van a pasar por distintos ecosistemas, van a pasar a afectar distintos ecosistemas. Tal vez van a pasar de un bosque a una selva, o de un desierto, o de un matorral a un bosque, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por poner un ejemplo, y es por ujú, eso que son regionales, que son proyectos más grandes, que los alcances que van a tener van a ser más grandes. ¿Como cuáles pueden ser, amigo? Pueden ser parques industriales o agrícolas, granjas acuícolas de más de 500 hectáreas, carreteras, vías férreas, grandísima. proyectos de Ujú, generación de energía nuclear, presas y en general proyectos que alteren cuencas hidrológicas, como ya lo veíamos, termoeléctricas, hidroeléctricas, etcétera. ujú, Entonces, estos son proyectos que el alcance que tienen es muchísimo mayor
o que las afectaciones que pudieran tener tanto acumulativo como durante el desarrollo del proyecto van a Son ser más más grandes. grandes. El Ujú. segundo es un conjunto de obras, y ahorita vamos a poner un ejemplo en las siguientes diapositivas. El segundo es un conjunto de obras o actividades que se encuentren incluidas en un plan o programa de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico. Casi siempre cuando cambiamos de gobernadores, ellos traen una visión diferente de lo que quieren realizar con la comunidad a la cual van a regir. Desde el Ujú. presidente hasta un alcalde, como lo es aquí en la Ciudad de México, o los presidentes municipales, tienen un Presidente plan, un municipal. proyecto Ujú. exactamente de cómo piensan desarrollar el lugar donde va a estar su mandato, ¿no? Entonces eso también causa un impacto mayor. Siguiendo, el tercero es un conjunto de proyectos, obras o actividades que pretendan realizarse en una región ecológica determinada. Una región ecológica es un área en específico que comparte características, una selva, un bosque, un matorral, etcétera. Entonces, y ahí quieren implementar proyectos. Entonces, esto empieza a tener un poquito de impacto más sinergético, que es, como tú ya lo explicaste, acumulativo, que distintas actividades o proyectos empiezan a generar un impacto y se hace cada vez mayor, ¿no? Como una bola de nieve que empieza poquito con un proyecto, luego llega el siguiente, el siguiente, y el impacto es cada vez mayor. Pero en una zona en específico determinada. Aquí lo manejamos por ecosistemas, ¿no? Por tipo de vegetación. Ujú. El cuarto es por proyectos que pretenden desarrollarse en un sitio en los que, perdón, no alcanzaba a leer, Ujú. por su interacción con los diferentes componentes ambientales o regionales, se prevean Se impactos prevén. acumulativos, sinergéticos o residuales que pudieran ocasionar destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas. Aquí entran, igual para poner el ejemplo, la fragmentación de los ecosistemas. Lo vamos a ver, pero una carretera, está el bosque y pum, de repente lo partes en dos porque ya pusiste una carretera. Esa es la fragmentación de la que nos habla. La destrucción, pues el quitar la vegetación por completo, y el aislamiento, a eso se ve un poquito más, creo yo, con los animales, con la fauna, Ujú. que cuando pones la carretera la fragmentas y ya para muchos es el cruzar de un lado a otro se les hace muy difícil, y es por eso que empiezas a aislar las poblaciones, ¿no? A pesar de que son la misma especie, pero ya se empiezan a aislar por esta carretera que tú ya les pusiste aquí en medio. Pasamos a la siguiente, amigo, Sí, y vamos a empezar a ver los ejemplos. Ah, perdón, amigo, dime. solo una, aquí en esta parte del aislamiento, podrían pensar algunas personas, pues si es un ave, pues no hay ningún problema, ¿no? O sea, vuela y de un lado a otro. Así es. Si es un puma, un jaguar, pues puede pasar y puede pasar, pero esto representa un riesgo, ¿no? Representa que, por ejemplo, hemos visto muchísimas veces animales atropellados en la carretera. Así es. Ahora, sí pueden pasar, pueden cruzar, existe el riesgo, pero pues no es una limitante, ¿no? Así Pero es. ahora imagínense que fuera un animal pequeño con una movilidad muy baja, digamos un insecto, un caracol, algo Una que se pueda rana, mover anfibios. muy lentamente. Ajá. Entonces, esto pues es una barrera, de hecho se llaman en biología barreras geográficas. Esto puede, a la larga, a la muy, 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 muy larga, esto puede ocasionar incluso eventos de especiación. Especiación quiere decir que tenemos una población, se- tenemos una población, pasa la carretera en medio y ya tenemos dos poblaciones. Así Esto a es. lo largo de muchísimo tiempo puede que esta población se diferencie de esta otra y ya sean dos especies diferentes, pero para que se den cuenta del impacto que podría ser fragmentar o aislar estas dos poblaciones. Así es, amigo. Y eso también pasa con las plantas. ¿No? Plantas pues, Sí, tal vez más pequeñas, que su distribución, algunas son por aire y, como tú dices, pasa el viento y ya cruzó el pedazo de la carretera, entonces no hay ningún problema. Pero a lo mejor las especies de plantas que se ven beneficiadas por la dispersión de los animales, que se comen las semillas y lo dispersan en otro lugar, y ya llegó así la planta, esa especie de planta, a otro sitio, y generas esta barrera para los animales. A lo mejor ese animal, esa especie de fauna que se encarga de la dispersión de esa especie y ya no cruza al otro lado, ya ahí se ve la limitante.
No, solamente para Sí, poner un contexto y que las personas que nos escuchan, que tal vez no sean muy cercanos, muy allegados hacia esta parte de la biología, entiendan un poquito más todo lo que puede causar y todos los efectos que trae la implementación de una obra o una actividad, ¿no? Como estas que estamos mencionando. sí, sí, también no son, obviamente sí son perjudiciales, pero algunas especies se adaptan bien Claro, a estas modificaciones. Hace tiempo leí un trabajo en el cual eh, había dos lugares, izquierda-derecha, en el cual en el de la derecha había unos cables de luz y en el de la izquierda no. Entonces, el de la derecha se observaban rituales de apareamiento por parte de las aves, pero en el de la izquierda no. Entonces, ellos utilizaban estos cables de luz para realizar sus rituales de apareamiento, mientras que en el lado de la izquierda no había nada, o sea, así no es. acudían al de la derecha a aparearse porque pues estos cables les gustaban para hacer sus rituales y allí era un beneficio que ellos tenían pues relacionado con las obras que realizan, bueno, que realizamos los humanos, ¿no? Y aparte aquí le Y tratamos así, de dar, muchísimos ejemplos. Ujú. claro, amigo, aparte aquí tratamos de darle otro enfoque, ¿no? Nosotros tal vez, pues igual vuelvo a lo mismo, si no estás muy familiarizado con los temas biológicos, pues tú tal vez, pues para ti, que tal vez eres una persona que se dedica a transportar algún alimento, algún producto, te ves muy beneficiado por la carretera, ¿no? O por distintos proyectos. Como ya lo decíamos, el agua que llega a nuestras casas, la luz que llega a nuestras casas, las carreteras para comunicarnos a otros lugares. No todo es bueno, eso es importante decirlo, no todo es bueno, pero tampoco todo es malo porque también llegan beneficios, ¿no? Y tratamos aquí de desmenuzar del ámbito biológico los beneficios y las perjudicaciones que tenemos por estos proyectos. ¿No, Sí, amigo? sí, por todas partes. Y también una parte importante es que las personas que se dedican a hacer estos documentos, como las manifestaciones de impacto ambiental y otros que iremos viendo, pues lo que pueden hacer es realizar bien las cosas Así es, para que estos, sí, como lo habíamos mencionado, si vas a quitar una hectárea, pues ahora la manifestación de impacto ambiental tiene la autorización para decir, pues ahora quitaste una, ahora debes de poner tres y debes de mitigar estos daños que ya causas. así es, Entonces sí, sí se afecta, pero también se debe de compensar. así es. Y esos son trabajos que nosotros realizamos también, que hemos realizado y que Ujú. tratamos de hacerlo de verdad de lo mejor, de la mejor manera posible, en las cuales se vean ambas partes beneficiadas, ¿no? El promovente que a su vez quiere que se haga su proyecto, que se apruebe el proyecto, pero también que no deje a un lado la parte de la ecología, porque pues, al final de cuentas es lo que de donde sacamos nuestros recursos, como ya lo habíamos hablado en los podcasts pasados, que nos brindan muchos servicios ambientales, ecosistémicos, de infinidad de cuestiones y que no se deje de largo, porque yo creo que sí se está dejando a un lado y en materia ambiental, los promoventes, que así se le llama a las personas que son las que quieren generar un proyecto y que se les apruebe ese proyecto, así se le conoce en la semana en los documentos, que ustedes lo pueden revisar, promoventes, están dejando mucho la cuestión del medio ambiente, cosa que es errónea, cosa que tenemos que estar cambiando y que, pues por lo menos nosotros tratamos de poner ese granito de arena, ¿no, amigo? Pero bueno, continuando con las manifestaciones, Ejemplos. con los ejemplos de las manifestaciones regionales, del primer ejemplo que dimos son los parques industriales, amigo, los parques industriales que por lo menos yo sé. Y también aquí nos gustaría que nos apoyaran. Si alguien vive en Querétaro, yo he escuchado que Querétaro ahorita en las zonas industriales está creciendo muchísimo, muchísimo. He escuchado que se han quitado cerros completos para poner industrias, para poner algún proyecto. Y esto realmente es parte del crecimiento, pero también es parte de lo bueno y lo malo que se puede hacer, ¿no? Ahí sí desconozco cómo se hizo la parte ambiental, pero Querétaro está creciendo mucho en esta cuestión que son los parques industriales. Pasamos a la siguiente, amigo, y de hecho pueden regresar.
pueden regresar para que vean de lo que estamos hablando. El segundo son los ordenamientos ecológicos, que como lo mencionábamos, casi siempre cuando llega un gobernante nuevo, trae unas ideas diferentes de lo que estaba sucediendo en el periodo pasado del antiguo gobernador, por llamarlo de alguna manera. El nuevo trae nuevas ideas de cómo desarrollar las ciudades, los estados, los municipios que van a gobernar, ¿no? Y es por eso que esto podría generar beneficios, sí, porque se van a implementar nuevas cosas, como la implementación de industrias, como la implementación de hidroeléctricas, la implementación de las ciudades, ¿no? De estos asentamientos humanos. Y eso también genera impacto ambiental, amigos. Sí es beneficioso para la sociedad, pero es perjudicial para los temas ambientales. Pasamos a la siguiente, amigo. Sí, bueno, yo aquí nada más un comentario, es como en todo, el ordenamiento ecológico, todo debe de llevar un orden. No vas a poner una industria de acuacultura en un desierto. Entonces todo debe de ir ordenado, debes de poner, por ejemplo, tu agricultura cerca de un cuerpo de agua. Si vas a poner energía eólica, pues debes de ponerla en un lugar donde pues haya una constante en las corrientes de viento, etcétera. Y entonces todo debe de llevar un orden y todo debe de estar Yes. planeado para que tanto a ti te vaya bien en la parte pues económica, de la generación de energía, de la generación de alimentos De y también al servicios, medio claro. ambiente. Ajá, y también al medio ambiente, Así que es. sea de una manera en la que, por ejemplo, si tienes una parte de la agricultura, pues no tengas que traer agua y agua y agua y agua y esto va a estar, pues va a generación contaminación eh, sonora, contaminación al aire, contaminación al suelo, etcétera. Entonces todo debe de llevar un orden para que todo funcione en armonía. Entonces Así esa es. es la parte del ordenamiento ecológico. Así es, amigo. En la siguiente es la región ecológica, que es como lo decíamos, de acuerdo con los términos del derecho, es la unidad de territorio nacional que comparte características ecológicas comunes. Como aquí ponemos un mapa del país, en el cual pues se desglosan pues principalmente los ecosistemas que están a lo largo del país, ¿no? Como vemos al norte, que son zonas áridas o semiáridas. De ahí, en la parte de Baja California Sur, en el Pico, son tropicales secos, tropicales húmedos, las zonas montañosas del país y las partes templadas también, ¿no? Templadas. Uh-huh. Sí, esto es como a grandes rasgos, pero Sí, a en grandes realidad rasgos. hay un mapa de donde pareciera que hay píxeles que son tipos de vegetación y parches de vegetación. De hecho, ya lo vimos en el video de incendios forestales. Así es. Entonces, hay muchísimos vegetaciones en México. Y lo que quiero poner aquí como ejemplo es que cuando tú vas a generar, cuando se implementan distintos proyectos, obras o Proyectos. actividades en algún sitio en específico, que imaginemos aquí en la parte sur de Baja California, en el Pico, si se empiezan a poner ahí proyectos y proyectos y proyectos y proyectos, es claro que se va a degradar esa zona, ¿no? Solo por poner un Uh-huh. ejemplo. Y eso genera un impacto mayor y es por eso que se engloba en la parte de la modalidad regional de las manifestaciones. Así es. Y también podríamos poner el ejemplo de las carreteras. Así O es. sea, si va a cruzar dos regiones ecológicas, por ejemplo, si va a ir de esa parte de la puntita de Baja California Sur hasta el norte de Baja California, pues norte, Uh-huh. ya es Baja California normal, pues ahí estamos viendo que va a cruzar el tropical seco hacia un árido y semiárido que va a conducir todo eso. Así Entonces es. va a generar un impacto grande, por eso se llevaría a cabo una mía manifestación de impacto ambiental en su modalidad regional. Así es, amigo. Mejor no se pudo haber explicado. Y por Y bueno, último, ajá, tenemos el impacto sinergético que tú ya lo mencionaste, amigo, que son, ajá, que bueno, aquí en la imagen lo menciona, sinergético se es ve cuando se mejor. puede,
cuando se Se ve produce, mejor explicado. Ajá, perdón. así es, cuando se produce el efecto conjunto de impactos. Ujú, Sí, de impactos supone una incidencia mayor que la suma de los impactos individuales. Es decir, se da cuando el impacto final es mayor que la suma de los impactos individuales que lo originan en magnitud, perdón, de ujú, extensión y elementos afectados. ¿Esto qué hace, amigo? También es importante mencionar, cada proyecto, eh, el que genera el proyecto, le da una suma a los impactos que ellos van a generar. Tú le ujú, das una suma, hay distintas modalidades para definir esta cuestión, pero, por ejemplo, por decir un ejemplo, el proyecto de la industria de los pantalones va a generar 10 y la industria ujú, de los alimentos va a generar 8, queda pues 18, ujú. pero eso no quiere decir que 10 más 8 va a dar 18, sino que el conjunto de ambos se tiene que hacer una revaloración del impacto que se va a generar por ambas industrias y te aseguro que no va a ser 18, va a ser 25, va a ser 30, solamente por poner el ejemplo. Y esto que genera un impacto sinergético, un impacto acumulativo en una región y esto ocasiona un impacto mayor, ¿no? Un impacto mayor que aquí, por ejemplo, vemos la formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico por las emisiones que Ujú. causan ambas empresas. Es claro que solo es un ejemplo y solo es por ponerle algún contexto a la imagen. Sí, sí, y se genera lluvia ácida. Así es, y es, Pero sí, y hay, me imagino, estas son dos nada más, ¿no? Pero hay lugares en donde se ponen tantas empresas y tantas fábricas que la lluvia ácida sería algo relajado. así es, amigo, así es. Y de hecho, también la cuestión ganadera, igual las Ujú, emisiones de CO2 que genera es muchísimo. Y luego imagínate, imaginemos un rancho grandísimo y luego le pones una fábrica al lado, las emisiones de CO2 estarán increíbles. Y eso es un impacto sinergético. Por igual poner un, ajá, un ejemplo, porque hay infinidad. Amigo, pasamos a las ujú. particulares, a la manifestación de impacto ambiental en su modalidad particular y podemos mencionar, bueno, lo menciona muy burdamente, que son aquellos Lo menciona la proyectos, Semarnat, ¿no? así es, la Semarnat, que son aquellos proyectos que no se encuentran en una manifestación De impacto regional. ambiental en su modalidad regional. Son todas las que no estén de manera regional, van a ser particulares. Bueno, pero Así es. nosotros le damos un contexto en el cual, de hecho, estos son parte de los proyectos que se generaron en esta semana, bueno, en la semana de marzo, la última gaceta que salió, que ahorita vamos a platicar un poquito más. Ujú, Son aquellos proyectos que van a generar un cambio, una modificación al ambiente, pero más puntual. No, el impacto no va a ser tan grande como lo vimos ahorita en las regionales, sino van a ser como más puntuales los impactos. Lo que me sorprendió de esta Gaceta, amigo, es que se promueven muchos proyectos de puentes, ujú, de puentes que podría ser un claro ejemplo de las manifestaciones particulares, como lo ujú, son los puentes, seguido hacia la derecha de los pozos. Cuando tú cavas un pozo, las aguas subterráneas llevan un flujo constante y cuando tú excavas un pozo, al absorber agua, bajan las cantidades de agua que llevaba esa agua subterránea, entonces ujú. ya estás modificando el curso del agua, la cantidad que llevaba y es por eso que estás generando un impacto. También, Además de que también se generan ruido, contaminación por la bomba, pues haces un hoyo, estás yes, quitando materia orgánica del suelo, estás quitando capas de suelo, entonces también, pero es allí nada más, no se así es. extiende a nivel regional como lo podríamos pensar que es una carretera. Así es, amigo. Exactamente como tú dices, el puente, retomando un poquito esto, tú dirás, Ujú, pues está en el aire y no pasa nada. Pero en el ejemplo que tenemos aquí, es un puente que cruza un río y a la hora de la construcción, de la preparación, hablemos de las tres etapas que se generan en un proyecto, que es la preparación del sitio,
que es la construcción del proyecto como tal y la operación Y la del proyecto. operación. Durante Ujú. la preparación, ¿qué diríamos? Ah, caray, pues traen maquinaria, no sabemos si la maquinaria está soltando aceite, no sabemos si van a caer residuos de cemento, con lo que hacen las carreteras, no sabemos si se va a caer no sé, material y ya pasó a afectar el río, el curso, ya mató fauna, entonces ahí se genera impacto. A la hora de la construcción, precisamente los materiales con lo que lo hacen puede caer, puede contaminar los aceites, ¿no? Pueden contaminar los aceites, el agua. Y una vez en la operación, pues tú dirás, pues ya está, ahí ya no hay impacto. Claro que hay impacto. Si un carro va pasando y va tirando aceite y cae al agua, ya contaminó el agua. Las personas que vamos por la carretera y, uy, aventamos, se nos hace fácil aventar basura, ya está contaminando el río, el cauce del río. Entonces, a lo largo de los proyectos se generan impactos al ambiente de pues, distintas índoles, unos más directos, unos más indirectos, pero siempre hay impacto. Perdón. Entonces, eso es solo como manera de ejemplo. Los puentes, eso es lo que podría cocinar. También se mencionaba en esta gaceta, amigo, la construcción Ujú. de dos, si no mal recuerdo, son dos naves para el reciclaje. Se está haciendo algo bueno, se está reciclando material, pero también a lo mejor van a quitar árboles y es por eso que tuvo que hacer una manifestación de impacto ambiental. Y por raro que parezca, amigo, si tú tienes pensado construir Ujú. una casa en el campo, no es tan fácil porque, bueno, uno de los permisos que tienes que hacer es una manifestación de impacto ambiental en modalidad particular porque eh, vas a cambiar la dinámica del ecosistema, ¿no? Que sin tu casa, pues podría ahí haber una madriguera, podría haber una planta, un árbol, y a la hora de la construcción de tu casa, pues ya quitaste árboles, ya quitaste la madriguera, ya removiste tierra, etcétera. Entonces, ese es otro ejemplo de manifestación de impacto ambiental en modalidad particular. Sí, la casa es completamente, sería de ejemplo perfecto de una mía, bueno, de una manifestación de impacto ambiental particular, porque pues solo es allí y allí y es muy puntual. Es muy Incluso aquí en la Ciudad de México, pues te podrías preguntar, pero pues, aquí no es bosque ni nada, pero hay algunas condiciones que la SEDEMA, que es la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, te pide bajo ciertas condiciones que si vas a hacer una casa, pues le tengas que entregar una manifestación de impacto ambiental. así es. Así es, amigo. Ujú, Ahora pasamos a otro tipo de documentos, amigo, ujú. que es El bueno, ETJs. Ujú. los estudios técnicos justificativos, que, bueno, son conocidos como ETJs. No sé si nos quieras platicar un poquito de esta cuestión, amigo. Sí, claro, pues al igual que la manifestación de impacto ambiental, es un documento científico destinado a demostrar que una obra u actividad que ocasione afectación por la remoción de la vegetación forestal tiene previsto controlar la afectación en grado admisible, o sea que sea pues no tan mal y por lo tanto no comprometerá la biodiversidad ni provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua y la afectación de su captación, y que el uso alternativo del suelo que se proponga será más productivo a largo plazo. O sea, si tenemos varios puntos en los cuales se debe de basar este ETJ, que no comprometa la biodiversidad, que no provoque la erosión de los suelos, Ujú. evitar el deterioro del agua, medidas de mitigación y compensación ambiental, que ya las hemos mencionado, y considerar, esto es un punto importante, que es considerar el rescate y la reubicación de especies de protección legal, que pueden ser tanto de flora como de fauna. Que de hecho, digo, aquí es algo extra, pero mi trabajo de tesis es con respecto al rescate y la reubicación de las especies de fauna. Ujú. Y sí es importante, amigo. Los ETJ se caracterizan porque va a haber un cambio de uso de suelo, como tú ya lo mencionaste. Un cambio de uso de suelo forestal, que es, pues, que es un ecosistema, llamémosle árboles, que está de manera natural, que son
que hay árboles, hay vegetación nativa, como lo puede ser un bosque, una selva, Un bosque. un Ujú. desierto, un matorral, etcétera, ¿no? De lo que ya hemos hablado. Así es. Y Ujú. tú lo que vas a hacer es cambiar ese uso, le vas a dar otro uso a ese suelo, que se le llama, cuando es natural de manera, se le llama forestal, a un Ujú. cambio de uso de suelo, eh, No sé, tal vez industrial. agropecuario, industrial, a una carretera, etcétera. Ujú. Entonces, un DTJ lo que busca es precisamente lo que tú dices, no comprometer la biodiversidad, no comprometer la biodiversidad tanto de flora como de fauna que hay en el lugar. Trata de que no se provocará la erosión de los suelos. Al quitar la vegetación, lo que tú haces es dejar el suelo expuesto y eso es lo que ocasiona el arrastre de esta materia del suelo. Y como ya también lo habíamos mencionado, amigo, se puede generar, si estás en una barranca, pues se puede un deslave, se puede, los minerales que hay en algún lugar, tal vez, imaginemos, ya quitaste, ya no hiciste ningún proyecto, pues ya dejaste el suelo expuesto, entonces ya no hay materia que lo cubra, entonces se va haciendo este arrastre. Evitar el deterioro de la calidad de agua. Cuando haces un proyecto, el consumo de agua, amigo, es gigantesco tanto para saciar la sed de los trabajadores, para que a lo mejor estás haciendo igual la carretera y para que no se levante el polvo, y no solo la carretera, cualquier proyecto que no se genere polvo, tienes que echar agua. Entonces, las cantidades de agua son enormes y casi siempre se pide el permiso para que se extraiga de alguna fuente natural de agua, un río, un lago, algo que esté cercano para abastecer este tipo de agua. Entonces, a pesar de que no vayas a afectar directamente un río o un lago, pues sí extraes este líquido vital para saciar estas cuestiones que ya mencionaba. Entonces, también debes de ver el deterioro, que no se deteriore la calidad del agua por contaminación, por lo que tú quieras. Incluye medidas de mitigación y compensación, como ya lo mencionábamos, amigo, como tú bien lo mencionabas, Ujú. es que si tu impacto iba a ser de, por ponerle un número de 100, pues que sea de 50 y que no generes tanta perturbación en el medio ambiente. Y considerar el rescate y reubicación de fauna es todas las especies que están en riesgo, que están dentro de la norma 059, que son las especies en peligro de extinción, de acuerdo a la Semarnat, que si son de lento desplazamiento, amigo, aquí entra muchísimo lo que hablábamos de las especies pequeñas, ¿no? Que casi siempre son Sí. anfibios, reptiles y pequeños mamíferos. Eh, que no sean endémicos, eso también es importante, que ya lo hemos mencionado a lo largo de distintos podcasts. Endémico es que solo lo encuentras por ejemplo, si es endémico de México, solo lo encuentras en México y en ninguna otra parte, ¿no? También hay microendémicos que a lo mejor son endémicos nada más de un solo río y no los encuentras en otro río, ¿no? Por decir algo, algún pez o algo así. El ajolote. Entonces, lo que tienes que Bueno, hacer en el rescate y reubicación de flora y fauna es ciertos individuos que tú crees que pueden aguantar la movilidad de llevarlo de ese lugar donde vas a perturbar, donde vas a implementar una obra o actividad, llevarlo a un sitio que no haya ninguna perturbación, y así lo que estás generando es la conservación genética, el bienestar de los individuos, entre otras cosas, ¿no? Para no extendernos, porque, híjole, este tema a mí me gusta mucho y podría hablarte mucho, pero en sí, esos son los puntos esenciales que requieres para un ETJ. A comparación de la mía, es que tú puedes hacer un proyecto en una zona que ya estaba degradada tal vez y ya no necesitas y no vas a hacer un cambio de uso de suelo. Aquí es cuando de plano vas a quitar vegetación de un bosque, una selva de algún desierto, que es natural, que está ahí de manera natural, y para poner otro proyecto, bueno, para poner un proyecto. así es. Solo para complementar lo que comentas de el rescate y reubicación de especies, sí, debes si vas a rescatar, bueno, vas a tomar un ejemplar y lo vas a llevar a otro lugar, también debes de hacer un estudio Así es. en el cual compruebas que esta especie que vas a mover de este lugar a este otro lugar, pues no va a tener ningún efecto en las poblaciones que ya tenemos ahí. Así Por es. ejemplo, si llevas tenemos en el lugar B un chapulín, sí, un chapulín endémico,
y tú vas a mover del lugar donde vas a hacer tu proyecto, no sé, alguna musaraña o algún ratón, y ese ratón o esa musaraña van a acabar con esa población de chapulines endémicos de ese lugar, pues ahí estás haciendo mal, ¿no? Porque vas a acabar con una especie endémica. Entonces debes de evaluar todos esos puntos para hacer una buena reubicación de las especies tanto de flora como de fauna. Así es, amigo. Y eso que tú hablas es muy importante porque habla de lo extenso que es un programa, de lo extenso que debe de ser un proyecto así en la cuestión ambiental para que realmente se verifique que no se va a poner en riesgo, eh, no se va a comprometer la biodiversidad que hay ahí, tanto igual de flora y fauna. Eso es importante. Y eso te habla de la magnitud, que no es un proyectito, amigo, que muchos piensan que es un proyectito de 2 hojas así de, híjole, ¿qué crees? No, El biólogo dice que no va a pasar nada. No, 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 realmente es un proyecto enorme, es esfuerzo de muchas personas, de muchos especialistas en distintas materias, para que se conjugue y que realmente se vea que no se va a comprometer la biodiversidad. Pero bueno, amigo, un estudio técnico justificativo me gustaría que lo viéramos de esta manera, un bosque cortado por, por una carretera, una carretera. que aquí yo diría y me atrevería a decir que este bosque era uno solo antes de que se pusiera la carretera, porque podríamos Ujú. decir que es la misma vegetación de un lado que del otro. ¿Y qué fue lo Incluso que se ve pasó? como una línea de vegetación, bueno, una falta de vegetación que se veía que conectaba uno con otro. Así es, amigo. Entonces, eso precisamente es lo que genera cuando vas a quitar vegetación nativa, que ya estaba ahí de manera natural, que lo vas a quitar para poner un proyecto, ¿no? Una actividad o proyecto. Así es. Y bueno, amigo, continuando con con parte de los trámites que se pueden realizar, seguimos con los DTUs, que es un Ujú. documento técnico unificado. Amigo, no sé Así si es. quisieras platicar un poquito de qué es un DTU. Claro, sí, es cuando la evaluación implica, además de las obras o actividades que requieren autorización de impacto ambiental, requieren también el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y además requieran de autorización para el aprovechamiento de estos recursos maderables que son los que vas a quitar. Incluso pueden ser maderables o, por ejemplo, del suelo que puedes remover, vas a aprovechar estos recursos que estás quitando, a Así diferencia es. del anterior, que no había aprovechamiento de estos. Podrían ser aprovechamiento económico. Podrían ser que, por ejemplo, en el anterior los remolieras, los trituraras, los pinos y pusieras en algún lugar donde no hay suelo para que haya un poquito de materia orgánica, pero en este caso sí hay un aprovechamiento económico. Así es, amigo. En los DTUs yo creo que es yo lo diría lo más completo que se puede hacer, que aparte Ujú. de un impacto que se va a hacer, que se va a generar en una zona, que eso lo englobamos en una manifestación, va a haber el cambio de uso de suelo que entra dentro del ETJ, el estudio técnico justificativo, y aparte, a diferencia del ETJ, pues se van a hacer el aprovechamiento de estos recursos, ¿no? Que ahorita platicaremos dentro de la Gaceta, Ujú. en qué proyectos se requiere un DTU, y en qué proyectos se requiere una Así es. manifestación, y en qué proyectos se requiere un TJ. Sí. Solo para complementar algo respecto a las manifestaciones de impacto ambiental, hay ciertas guías que proporciona la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en las cuales bueno, te sirven de apoyo para ir creando tus documentos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo algunas, que es, por ejemplo, esta es una guía para la prestación de la presentación de la manifestación de impacto ambiental, residuos peligrosos, en la materia de residuos peligrosos. Son así pequeñitos. Otra es lo mismo, pero para el sector turístico, son pequeñitos.
lo mismo, pero para plantaciones forestales. Para el sector eléctrico. Y bueno, esas son con las que cuento en este momento. Pero cada uno de los sectores puede ser turístico, energético, eh, minero. Cada uno tiene su guía para que te vayas apoyando en ellas y así realizar un mejor trabajo, conforme a lo que te está pidiendo la Semarnat, que al final la Semarnat son los que califican si un proyecto es viable o no. Así es. Así es, amigo. Y también nada más agregaría el sector de comunicaciones y Ujú, transporte, que ahí entra pues, las carreteras y em, las líneas ferroviarias, ¿no? Que ahorita pues por ahí ujú. tenemos un tema un poco, bueno, un poco mucho importante con el Tren Maya, pero bueno, ahí entraría Así es. dentro de ese ramo. Y también me gustaría complementar lo que tú dices. Esas guías Ujú. también las pueden encontrar en internet, no es que solo estén escritas, pero eh, es muy bueno también tenerlas en papel para poder, bueno, nosotros en cuestión de movilidad nos ayuda muchísimo. También nada más tenemos estos libros de apoyo, que bueno que ahí se ve un poquito con la imagen. Déjenme ver si puedo quitarla. Rapidísimo, ahí está. ¿Qué es la evaluación de impacto ambiental? En estos libros, por ejemplo, esta es una guía metodológica para la redacción de estudios de impacto, que este igual nos sirve como guía a nosotros. Tenemos también la evaluación del impacto ambiental. Este igual es un libro como el de mi amigo Axel, que es emitido por la Semarnat. Y por último también tenemos algo muy importante, y este sí es más choncho, amigo, es el compendio de legislación ambiental, que también es muy importante y es parte fundamental, que de hecho aquí ya lo tenemos algunos puntos clave. Es fundamental para el desarrollo de pues todos los proyectos que hemos hablado, manifestaciones, ETJs y DTUs. Aquí los podemos ver Sí, y a ver si, porque, ajá, ujú. y nada más y a ver si cuando quitemos la presentación, nada más los enseñamos de manera rápida para que los puedan ver. Si los pueden adquirir de manera física, yo creo que está muy bien. Si es su intención tener el realizar o están realizando un proyecto y ustedes quieren ver cómo pueden apoyar, cómo pueden dar una sugerencia, cómo pueden dar lo que decíamos al principio, y guiarse con estos documentos que nos da la semana, que son las guías, pues lo puedan hacer, ¿no, amigo? Sí, así es. Y hay que tener en cuenta que también no únicamente en estas evaluaciones de impacto ambiental, no únicamente entra la Ley General de Equilibrio Ecológico, sino entran muchísimas otras leyes, muchísimas otras normas, muchísimos otros compendios, entra Así es, muchísima parte de la legislación ambiental, por eso es el libro tan grande que tenemos allí, así es. que incluso se quedaría corto, ¿no? Sí, Entonces entra, porque se ajá, queda corto también en el aspecto en el que se van modificando, amigo. Entonces ya hay que ver si se modificó alguna ley, algún artículo, bueno, algún artículo de alguna ley. Tenemos que ir a ver lo que está vigente, ¿no? No podemos ver lo que estaba vigente hace 10 años porque a lo mejor ya cambió. Entonces tenemos que regirnos a la ley actual y es por eso que sí, nos tenemos que actualizar. Pero esos son muy buenos como guías porque ahí viene realmente toda la legislación ambiental en un libro y ya nada más ujú. checas el artículo de manera rápida y en internet lo revisas, pues que no se haya modificado. Y eso es todo, amigo. Sí, un claro ejemplo podría ser el de la norma 059, norma oficial mexicana, Así es. que no son las mismas especies que están en riesgo ahora que de las que estaban hace 10 años. Pudieron haber salido algunas mediante programas de rescate y pudieron haber entrado otras pues, por causas De hecho, ahí hay un error que externas. ¿No? muchos cometen, amigo? Ahí, pues Ujú, solo como tip para colegas que quieran hacerlo, o si ustedes ven, hay un error que cometen muchos a la hora de realizar este tipo de proyectos, es que precisamente con la norma 059, amigo, han salido tres. La de ujú, 1994, la del 2001 y la del 2010, que es ujú. la que nos rige. Se supone que va a salir la Así es. 2015, pero aún no es oficial.
Ha Ujú. salido como algún criterio, salió ahí un comunicado que también tenemos que tomar en cuenta. Pero muchos siguen citando la del 2001 y esa ya es la vieja, ya no son las mismas. Y una de las cosas que por las cuales piden información adicional o lo regresan es precisamente por esa información. Uno de los muchos puntos que puede ser claro, pero uno es que la 059 es la 2010, así que mucho ojo con eso, con las Así es, especies en peligro de extinción aquí en México. así es. Así es, amigo. Pues si quieres pasamos a la siguiente, que es, que es la Gaceta Ecológica del 2020, que es con respecto a medio ambiente. Aquí es el como compendio de todos los proyectos que se han ingresado a la Semarnat. Es importante mencionarlo, amigo, se da de manera semanal. Cada semana se están Semana. ingresando proyectos de distinta índole. Y aquí se pueden ver, aquí tú puedes ver los proyectos que se están evaluando, bueno, que se ingresaron, que se están evaluando, que se ingresaron de manera local en algún estado, ¿no? Por ejemplo, que es importante también decirlo, la Semarnat tiene, en cada estado tiene sus propias, ¿cómo se le llama, amigo? Sus propias dependencias, Así sus es, propias, ajá, sí, sus propias estatales, dependencias. Ujú. estatales y se ingresaron ahí. Y una parte muy importante que se me hace muy bueno, que también se esté haciendo, se esté poniendo a votación algunos Ujú. proyectos que son relevantes para algún sitio, que se haga La esta consulta pública. consulta pública Ujú. exactamente, para ver si sí se hace o no se hace, que bueno, ahorita los estaremos viendo, amigo. No sé si quieras agregar Así algo es. más. Pues que esta gaceta es de libre acceso y pues está dividida en diferentes partes. Ahorita las vamos a ir viendo. Y pues esta gaceta, la última la que vamos a analizar, fue de la fecha del 12 al 19 de marzo, que son los proyectos que entraron en esa fecha. Que son, Es la más actual exactamente. porque en este momento, por la situación en la que estamos, por la pandemia del COVID-19, pues no han sacado más, no se ha actualizado. Entonces, por eso estamos tomando esta del 12 al 19 de marzo, Sí, pero cada semana pueden estar revisando. Ajá. así es importante. Hay proyectos, hay gacetas de los años pasados, no recuerdo a Ajá. partir de cuándo, pero te aseguro que del 2015 para acá están todos los proyectos ingresados y evaluados. Así Y es. este, no se, no se, no se ha actualizado precisamente por lo que tú mencionas, amigo, lo de la pandemia, ya que cerraron las ventanillas donde se registran los proyectos el 15 de este mes, está a punto de terminar, que es en febrero, marzo, abril, que es abril. Y pues en cuanto abran, seguramente va a haber nuevos proyectos ahí. Entonces, pues si quieren ver algún proyecto, estén pendientes ahí en la Gaceta. Y si quieres, vamos con la siguiente, amigo. Sí. Bueno, en esta parte de esta grafiquita que estamos viendo, nos dedicamos a desmenuzar qué era lo que había en esta Gaceta Ecológica de esta semana y pues sacamos las proporciones de los proyectos que se metieron en esa semana a la Semarnat y el 70% está dentro de las manifestaciones de impacto ambiental en su modalidad particular. Que Tenemos ahí, otras, ajá, perdón, nada más quisiera resaltar el punto que mencionábamos, que los puentes, amigo, hay muchos puentes que se están construyendo o que se están ujú, modernizando. Es por eso que se ve abruptamente como ese 70%, ¿no? Que por lo menos en la última semana que fue publicada la Gaceta, se incluyeron muchos puentes, pues de carreteras. Pero bueno, amigo, ujú. discúlpame. No, 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 está bien. De hecho, hice bueno, una lista de Ajá. los proyectos que más se están metiendo. No la puse en la gráfica, pero tengo que, en primer lugar está la construcción de caminos. En segundo lugar está la construcción de puentes. Así En es. tercer lugar está proyectos relacionados a la minería, ya sea de explotación de la minería, bueno, del suelo
o la búsqueda de algunos minerales. También está la construcción de condominios. Esto es, en esta gaceta principalmente era en Nayarit. También algo que está curioso es que hay manifestaciones de impacto ambiental en la modalidad particular que son para la utilización de ciertas partes marítimas. Esto con la, con la finalidad de rentar equipos de surf o de kayaks. Entonces también para que vean que no solamente es la construcción y la minería, sino también si quieres poner tu empresa que va a rentar en alguna parte de la playa, que va a rentar kayaks o tablas de surf o botes, también deben de presentar su MIA en la modalidad particular. Sí, que es algo Y ya, importante que no hemos mencionado, perdón amigo, que no hemos mencionado. ujú, No solo son para proyectos generados en, pues digamos, los vía terrestres, sino también vía ajá, marítimas. Hay muchas personas, muchos proyectos que pretenden ocupar, generar algún servicio o algún producto a base de nuestros ecosistemas marítimos. Claro ejemplo, lo que tú mencionabas del buceo, amigo, y ujú, es algo muy importante porque yo también. tuve la Ujú, oportunidad de evaluar, que bueno, luego comentaremos esta parte, de evaluar un proyecto en el cual pretendían hacer buceo, pero ujú. en arrecifes corales. Y ahorita sabemos que todo lugar que tenga arrecife coral, pues es importante, ¿no? Los corales, todo lo que nos proporciona, todos los beneficios ecosistémicos que nos brindan. Y tú dirás, pues bueno, por qué necesito una manifestación de impacto ambiental cuando nada más voy a ir a ver corales cuando estoy buceando? Pues bueno, lo que uno no sabe, amigo, lo que yo no sabía hasta ese momento, es que generamos residuos al mar cuando nos ponemos el bloqueador. Ujú. Generamos una perturbación de que, ay, voy a tocar el coral, ya me llevé un cachito del coral. Entonces estamos modificando nuestros ecosistemas marinos y en especial en ese de los arrecifes de corales, Así que es. es muy importante y que muchas veces pues, pensamos que no vamos a generar ninguno, pero tal vez yo no, tal vez tú no, amigo, pero alguna otra persona ya, lo que decíamos, le rompió un cachito al coral, ya aparte lo que nos ponemos para el bloqueador solar también genera una contaminación, eh, no sé, ya pegaste igual con el equipo de buceo. Amigos, son de verdad muchas cosas que a lo mejor no nos damos cuenta, pero también es importante que lo mencionemos y que digamos pues, ¿por qué una manifestación pues, cuando nada más voy a ir a bucear, ¿no? Sí, y pues sabemos que los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas con más biodiversidad. Entonces, si tú te acercas y pues obviamente los peces te huyen, bueno, los organismos que estén allí, pues eso también genera cierto estrés en las especies y eso hace que se puedan, incluso hasta morir y Así es, que se puedan espantar, que ya no quieran regresar a ese lugar, que así vayan en es. busca de otro lugar. Son muchísimos los impactos que se pueden generar con el simple hecho de ir a ver, a observarlo. O también, amigo, ahorita lo que está pasando mucho, que ahorita nuestras playas mexicanas están viniendo a desovar muchas tortugas y lo Ujú, están haciendo a muchas playas que antes no se veía por la ocupación del hombre, ¿no? Ahora sí, también, cuando se pone un hotel, por ejemplo, a la orilla del mar, qué bonito, ¿no? Qué bonito es salir de tu hotel y simplemente bajar y ya estás en la playa, ¿no? Ya estás tocando la arena, ya estás a unos cuantos metros del mar. Pero eso también genera un impacto que tal vez no lo vemos, pero ahorita lo estamos observando con las tortugas que están llegando a desovar. Y hay muchas veces que yo he visto que los proyectos como que les tratan de darle, no, no voy a hacer nada, no, no voy a hacer ningún impacto, pero no, realmente no ven lo perjudicial que puede ser, por tan insignificante que sea, el a lo mejor poner un rompeolas, el a lo mejor sacar arena de un lugar o poner más arena en ese lugar o poner un muelle para que camine la gente. De verdad no nos damos cuenta, pero cambiamos
cambiamos la dinámica que está existiendo en ese lugar, la modificamos por completo, ¿no? Entonces, sería importante que tal vez tú no vas a hacer un proyecto, pero que veas toda la importancia que conlleva algo así, ¿no? Para que nosotros disfrutemos de los servicios o de los productos que ya tenemos en casa o que vamos a disfrutar cuando vamos a una playa, ¿no? Entre otras cosas, amigo. Sí, sí, son muchísimos los impactos que generamos nosotros, aunque creamos que no, ahí están. Así es. Y bueno, continuando con la gráfica, bueno, mías particulares son 70%, mías regionales son 20%, informes preventivos y DTUs en su modalidad B, que ya vimos que son los DTUs, comparten el 4% y solamente el 2% un DTU en su modalidad A. Y en la siguiente estadística, gráfico, está ordenado por estados que han metido o que metieron en ese momento más proyectos, siendo el estado de Nayarit el que más metió solicitudes con 6, seguido por el estado de Yucatán y de Campeche con 5, y pues ahí así sucesivamente. Y nada más aquí daría un dato que a mí se me hace sensacional porque nos habla de qué es lo que está sucediendo en nuestro país, amigo. Ajá. Y de hecho es parte de mi trabajo de tesis. Amigo, ¿podrías creer que de diciembre del 2019, del 1 de diciembre del 2019 a marzo, a esta última gaceta que estamos revisando, a marzo del Uh-huh. 2020, se han ingresado 105 manifestaciones de impacto ambiental en su modalidad regional de carreteras? Sabemos que ahorita es importante mencionar Muchísimo. ese dato porque ahorita hay mucho apoyo, bueno, eso ya no es nuevo ni es nada oculto, de que el gobierno va a dar muchos apoyos hacia las carreteras, de los cuales, amigo, Uh-huh. 80, no recuerdo bien el dato, pero más de Uh-huh. 80 son modernizaciones de carreteras, que es de muchas, lo que hacían es que, por ejemplo, las libres es una y una, un carril de ida, uno de regreso, Así es, y sí. ahora lo que tratan de hacer es a lo mejor a carril y medio o dos carriles. Y Uh-huh. el otro veintitantos, diez y tantos que quedan son nuevas carreteras. Entonces habla mucho Ajá. de lo que se está haciendo en el país, amigo, y que tengamos una perspectiva, ¿no? Que tengamos una perspectiva. Y hablando precisamente de las carreteras, el impacto que ellas causan es que, amigo, que si tú tenías una brecha de a lo mejor 7 metros de una carretera y eso era óptimo, a lo mejor pongámoslo para un lince, un mamífero mediano, Uh-huh. el cruzarlo, ahora lo aumentas a 12 metros, creo que Ya la es muy brecha peligroso. es más peligrosa, es casi el doble. La Sí. fragmentación ahí es, si antes cruzaba con miedo, ahora con 12 metros, pues yo creo que ahora la va a pensar dos veces o de plano no va a pasar, ¿no? Entonces, ese es parte del impacto que, del que hablábamos, ¿no, amigo? Así es. Y bueno, también mencionar en esta parte de que íbamos a dar un ejemplo de los DTUs que están dentro de esta gaceta. Un proyecto es en Campeche y es aprovechar el recurso forestal maderable. Entonces, esto quiere decir que van a quitar todo y van a aprovechar estos recursos de la madera que van a quitar de los árboles. Entonces, quiere decir que van a quitar todo y que se va a aprovechar en aras de obtener algún beneficio económico. Y la otra es en San Luis Potosí, que es el cambio de uso de suelo en terrenos forestales para un banco de arena sílica. Entonces también ahí en ese momento se va a remover toda la cubierta forestal hasta llegar al suelo para obtener esta arena de sílica. Y también esta arena pues se va a vender pues se va a aprovechar de manera económica. Así es, así es, así es. A lo mejor para la construcción de alguna carretera, para la construcción
pues algún otro, o hacer algún producto o generar, pues sí, algún producto, algún servicio, ¿no? Con Ujú. este recurso. Pero bueno, Así amigo, es. Ujú. pero bueno, amigo, yo creo que es muy interesante todo este mundo, es muy, como su nombre lo dice, impactante. Bueno, para mí lo es, el poder ver, porque esto es público, cualquier persona lo puede ver. Estos datos no nos lo estamos sacando de la manga, no lo estamos inventando, no lo estamos sacando de algún lugar restringido por el gobierno, sino es todo público, ¿no? Y ustedes lo pueden ver. Y es como les decía, si a lo mejor están construyendo una carretera cerca de su casa o algún otro proyecto de los que ya mencionamos, pues que puedan ver que las cosas se estén haciendo bien a través de estos documentos, que ustedes puedan verificar porque es de acceso público todo este tipo de proyectos y que ustedes puedan ver y que puedan ayudar y aportar hacia los proyectos, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer? Como ya lo mencionábamos, a lo mejor, primero que ver que las cosas se hagan bien, ¿no? Que se planteen, desde un inicio se planteen bien, como tú bien lo dijiste, amigo, que sean lógicos lo que están diciendo, porque a veces omitimos esa parte y la olvidamos, que se hagan bien las cosas, que se hagan como se deben. Y si no lo saben, pues nosotros yo creo que nos pudiéramos ayudarles, pudiéramos orientarlos, pudiéramos, pues sí, más que nada orientarlos si las cosas, por lo menos en temas ambientales, se están haciendo bien. No somos los grandes especialistas, pero sí tenemos conocimiento en la materia porque esa es parte de lo que hacemos en Papilio Así es. y pues que se acerquen a nosotros, ¿no? O sea, si de verdad tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren generar un proyecto, pues se pueden acercar a nosotros los podemos orientar cuál sería la manera correcta en la cual se debería de hacer, ¿no? Los pasos, ahora sí, la receta que se debe de llevar para poder generar uno de estos proyectos o de revisar que las cosas estén haciendo bien. Así es. Sí, y pues aquí estamos con las manos abiertas para cualquier duda. Y como lo mencionas, si necesitan incluso hacer alguna manifestación, algunos de los proyectos que hemos mencionado aquí, pues estamos más que puestos y tenemos la preparación para hacer bien el trabajo. Contamos con la experiencia para realizar un buen trabajo. Así es. Y además complementar que no solo somos nosotros dos, amigo, sino tenemos varios compañeros. Nosotros nos dedicamos a la parte de la divulgación de lo que hacemos dentro de Papilio, que es, como ya lo decíamos, conservación e impacto. Son los principales, bueno, entre otras muchas cosas que hemos Juntos. realizado. Ujú. Ajá. Y nada más nosotros somos los encargados de generar este tipo de contenido para ustedes, ¿no? Para que conozcan un poquito más de nuestro entorno y también, pues, ¿por qué no decirlo? También conocer, que nos conozcan qué hacemos dentro de Papilio, ¿no? Y una de las funciones es Así el es. impacto ambiental, amigo. También. Sí, pues muy bien. Y bueno, amigos, pues nada, ya nada más queda despedirnos, pero sin antes lo que les habíamos dicho, los libros que nosotros consultamos para desarrollar algún proyecto o revisar alguna información. Amigo Axel, Sí, pues ya como se ve más grande, porque hace rato estaba la presentación, para que los puedan ver mejor. Así son, de este tamaño, son pequeños. Esta es para plantaciones forestales. Tenemos otra para el sector eléctrico, que son las guías. así es. Esta es la misma. Tenemos para el sector turístico, para manejo de residuos peligrosos. Y pues son con las que cuento en este momento, porque las demás están en otro lado. Así es, estas son, como ya lo habíamos mencionado, son simplemente como Son guías. las Bueno, guías. son guías Ajá. literalmente y Sí. las pueden encontrar en internet. No es necesario que las tengan físicas ni que las compren, sino las pueden Ujú, tener y si la quieren consultar de manera gratuita en internet. Y solamente ujú. para complementar lo que nosotros les habíamos enseñado, este es un libro. Deja quito mi fondito para que lo puedan ver bien.
Este es el de evaluación de impacto ambiental. Son guías y libros que nos sirven para consultar, donde consultan nosotros. Este es de evaluación de impacto ambiental. Este es una guía metodológica para la redacción de estudios de impacto ambiental. Este es muy bueno en el aspecto en el que aquí revisamos algunas cuestiones que contábamos de cómo evaluar un proyecto, darle una puntuación. Este es muy bueno. Y por último, este es el jefe de todos, el compendio de legislación ambiental, que también lo ocupamos, es lo que les decíamos, ya tenemos algunos puntos importantes que nosotros consideramos. Y este nos ayuda precisamente para las cuestiones legales, para las cuestiones de consulta legal, que es como nosotros decimos, no sabemos todo, es muchísima información que debemos de consultar, entonces es imposible que nos aprendamos todo, pero ahí podemos consultar. Y en internet ustedes también lo pueden consultar, amigos, no es necesario que compren ningún libro, que adquieran ninguno, nosotros nada más los tenemos como apoyo. Y bueno, amigo, no sé si quieras agregar algo más ya para cerrar el episodio del día de hoy, que, híjole, estuvo muy bueno. Pues un gusto de nuevo estar aquí y pues vamos a seguir subiendo más videos de diferentes temas y que estén al pendiente. Y pues yo creo que nada más, amigo. Ya nada más para recordar que trataremos de, bueno, esa es una idea que tenemos, los martes de conservación y los viernes de impacto. Cada que salga la Gaceta trataremos de ver cuáles son los proyectos que se han generado en ese momento para que ustedes también lo puedan ver, lo puedan consultar y lo puedan revisar. ¿No, amigo? Pues yo creo que no queda nada más Así que es. decir. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de seguir con nosotros. Recuerden comentar. Este es un tema un poco complicado, pero yo creo que, bueno, por lo menos a nosotros nos gustaría saber qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, qué les gustaría saber, qué tema les gustaría que abordáramos, para que los vayamos preparando y con mucho gusto los hacemos. Pues no queda nada más Así que es. decir. Nosotros somos Papilio, Consultoría y Gestión Ambiental. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.